El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:40, gracias por la enorme interacción de los oyentes. Estamos pendientes de sus mensajes, gracias por compartirlos, gracias también por las críticas que siempre enriquecen este espacio de noticias. La semana anterior se anunció que dentro del diálogo que mantiene pues el gobierno en el marco del Consejo Nacional de Salarios con el sector empleador y un segmento de los sindicatos, se concretaron algunos acuerdos relacionados con lo que podría ser el contenido de la reforma laboral. Recordar a la audiencia dos escenarios. El primero me remonto a marzo-abril de este año, cuando se había anunciado originalmente un acuerdo y que se iba a enviar un proyecto de reforma laboral a la Asamblea Nacional. Bueno, el proyecto no ha llegado hasta el sol de hoy. El día 1 de octubre, el presidente Lenín Moreno, dentro de la decisión relacionada con los subsidios, también anunció el envío de una reforma laboral con algunos temas que sorprendieron a algunos sectores, sobre todo de los trabajadores sindicalizados. Entendemos que de acuerdo a este diálogo, esos temas han sido matizados, suavizados en algunos casos, eliminados o potenciados en otros casos. Para profundizar justamente en la visión sobre este tema, nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador al Consejo Nacional de Salarios y además presidente de la Cámara de Agricultura. Bienvenido, qué gusto, buenos días. Fabricio, buenos días, Alexis, es grato estar aquí, buenos días a todos los radioescuchas de internautas. Bueno, empiezo con el tema justamente vinculado a la reforma laboral. ¿Hay mismo un acuerdo? Voy a tener que pedirles disculpas, voy a topar el tema de la reforma laboral. Vamos. Pero creo que es importante reconocer que el Ecuador, la primera quincena del mes de octubre, ha pasado un proceso absolutamente complejo de manifestaciones, y hay que reconocer manifestaciones extremadamente violentas, en donde los derechos humanos fueron vulnerados de quienes no pudieron movilizarse, de quienes no pudieron acceder a su trabajo, de quienes vieron en riesgo su seguridad física. Y hablo de productores, hablo de comercios, hablo del sector turístico, hablo de industrias. Creo que es importante ir reconociendo que los derechos humanos, y el día de hoy la CIDH estará recibiendo gente en el Swiss Hotel a partir de las 9 de la mañana para expresar sus opiniones al respecto. Los derechos humanos son de todos. Y aunque para algunos le incomode, también pertenecen los derechos humanos a los periodistas, que fueron también atacados, y en el caso de Freddy Paredes, cobardemente atacado, atentando prácticamente contra su vida. Fueron retenidos en contra de su voluntad en el ágora de la Casa de la Cultura. Policía y Fuerzas Armadas también fueron retenidos, fueron humillados, fueron denigrados. Esos también son derechos humanos que deben ser reconocidos y tienen que ser respaldados. Creo que es importante decirlo, y es importante decirlo con toda la fortaleza del caso y al tenor de la realidad y el pragmatismo. El Ecuador perdió. No es un sector u otro. El Ecuador perdió, y en términos económicos podríamos estar hablando de 1.800 millones de dólares que se perdieron en estos 12 días, de quienes algunos todavía denominan marchas pacíficas, donde hablan de infiltrados, pero posteriormente al mencionar a los infiltrados hay quien habla de retomar las guardias y retomar a los excombatientes para armar un ejército propio. Ejército propio que, para quienes lo recuerdan, estuvo liderado el gobierno pasado. En el 2015 ya se estuvieron alineando en la Plaza Grande. Oiga, Rodrigo, pero ese momento de crisis de octubre, digamos, puede tener desde otra lectura una génesis distinta, ¿no? Que es la de haber adoptado medidas de manera, digamos, que inconsulta, más allá de que el Ejecutivo tiene absoluta potestad de aplicar las medidas que sea, pero y que además no obedecen al plan de gobierno que ganó en 2017. Entonces, podríamos también argumentar aquello. Hay un tema curioso. Recuerdo una entrevista en el mes de julio del 2017, en que el presidente Moreno precisamente hacía referencia a que el plan económico lo había construido conjuntamente con y hacía referencia al economista Rafael Correa Delgado. Lo cual me llamó la atención. No hablaba del expresidente ni de su coideario, sino del
economista, pero había hecho referencia a que construyeron el plan económico con él. Pero también reconozcamos que en el 16, por ejemplo, se eliminaron los subsidios al diésel industrial, que en el 14 el presidente Correa hablaba de la eliminación del subsidio al diésel, a la gasolina, e inclusive hacía referencia a la eliminación del subsidio al gas. Lo que pasa es que la gente se olvida. Y así como hay esta frase que te escuchaba, Alexis, hace un momento, que dijo el presidente Moreno con respecto a la potencial presidencia de Lasso Nebot, que es verdad lo que lo dijo, también hizo referencia a que los sectores económicos en los 12 días del paro dejaron de ganar. Pues no dejaron de ganar, señores, se perdió muchísimo dinero, y en muchos sectores no solamente se perdió la producción de ese día o el cliente de ese día, se perdió lo que se viene al futuro. En el caso turístico, se han eliminado reservas hasta el primer trimestre Pero del tal vez próximo no se año. hubiese perdido todo eso si probablemente el gobierno hubiese iniciado un proceso de diálogo previo, como decía Alberto Acosta hace minutos, para apuntalar una decisión respecto de los subsidios. Creo que el tema subsidios va a ser algo que va a caer, y Alberto padre, y al mismo aprecio que tengo Alberto hijo, porque Que tienen visiones distintas. sí, tienen visiones distintas, pero yo creo que los dos están claros que los subsidios, para que sean eficientes, deben ser focalizados y temporales, porque cuando el subsidio pasa a ser generalizado y permanente, deja de ser subsidio y pasa a ser gasto. Es que a mí me parece y para que sostener el gasto necesitamos impuestos permanentes. Pero a mí me parece que sí hay en el país una visión mayoritaria, si no consensuada, respecto a que sí, hay que revisar los subsidios. El problema es cómo se lo hizo. El problema es que se toma una medida que no fue dialogada previamente, que incluso a los propios empresarios les cogió de sorpresa. Y le digo una cosa, aquí hace pocos días estuvo el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, y él, por ejemplo, señaló que los empresarios, las cámaras, tenían previsto que envían a la Asamblea un proyecto para incrementar el IVA del 12 al 15% y se encuentran con el anuncio de los subsidios. Totalmente de acuerdo. No hubo un diálogo previo. No hubo un diálogo Ese tipo previo. de decisiones hay que dialogarlas, ¿no? Y creo que es importante reconocer que sobre impuestos rara vez hay diálogo previo. De hecho, yo quiero regresar a la palabra impuesto. ¿De dónde viene? Viene de imponer, no viene de consultar. Y esta palabra impuesto tiene centenas de años. Y el mismo Alberto Acosta Espinosa, está planteando que en vez del 0.2 sea del 1% el impuesto a las grandes empresas. O sea, el impuesto viene de imponer. Qué lindo sería una sociedad más bien con menos impuestos. Cuando en el año 84 Nueva Zelanda, país productor principalmente de producto primario, se abre al mundo y decide eliminar los subsidios, no consultó, simplemente eliminó. Otros países lo han hecho de otras formas, pero la realidad es que los subsidios van a tener que ser focalizados, caso contrario la economía no se sostiene, porque el mismo Alberto, académico, pues tiene que vivir de alguna cosa, y si le ponemos más impuestos, por ejemplo, a las universidades van a terminar o subiendo el costo a los estudiantes para sostener los pagos adicionales que un gobierno les impone, o tendrán que recortar personal. Al final, esa es una realidad. Y si en el año 2016, y ahora sí entrando a tu pregunta, perdón que me haya desviado un poco, pero pertinente. pero sí. si en el año 2016 Alberto hace referencia a una suerte, no estoy muy de acuerdo al concepto de flexibilización laboral que se da en el 17, se da por una radicalización extrema de la rigidez laboral del año 2015, en la cual la ley de injusticia laboral derivó en que caiga el empleo pleno en 6% el primer año. El primer año. ¿En este cae. momento cómo está el empleo? Ahorita ya vamos en 10% menos. Estábamos en el 49,5% en el 2014, el empleo pleno. Las otras formas de medir subempleo, desempleo, y hay un menú de temas, suenan bonito para decir que el desempleo no ha crecido, pero para la evaluación de este año, de este último trimestre en comparación con el pasado, inclusive el desempleo ya está creciendo. Ya se evidencia un problema serio, pero estábamos en el 49,5% aproximadamente en el 14. Viene la ley de injusticia laboral del 15, bajamos, me parece que fue al 45,
tal vez me equivoqué, no eran 6, sino 5, para a veces hay gente que nos está midiendo la milésima, y luego sigue bajando a tal nivel que ahorita ya estamos hablando del 38,5%. 38,5. ¿Ya? Entonces, si es que no estamos conscientes que la sobrerrigidez laboral es un freno a la contratación, al igual que el impuesto a la salida de divisas es un freno a la inversión extranjera directa, pues ya la situación es bastante complicada, porque no son supuestos teóricos. Estamos viéndolo en las cifras del Estado. Y comencemos con algo interesante, no de este gobierno. Estamos viendo esta caída con las cifras del gobierno pasado también. O sea, no es que cambió el gobierno y las cifras se maquillaron diferente. No. Desde el gobierno pasado vamos viendo la caída de empleo. Y venimos hablando desde el año 2011 la necesidad de la redistribución de las 40 horas. Estas cosas se solucionan con la reforma laboral, Rodrigo. Retomo la primera pregunta que le hacía. Si es que la reforma laboral, nos reunimos el 15 de mayo y salieron 3 acuerdos principales. Esos 3 acuerdos tenían que ver con que había un 35% adicional para contratos eventuales y ocasionales. 35% que la única explicación que le encontramos es porque en esa época el 35 era el número que les gustaba. El otro acuerdo, reconocer el emprendimiento. El Ecuador es un país de emprendedores, pero muchos emprendedores no llegan a los 3 años. Sin embargo, cuando quiebran antes de los 3 años y han contratado personal, estaban sujetos, además de todos los derechos laborales, estaban sujetos a considerarse que a la quiebra tenían que considerar la separación de los trabajadores por quiebra como despido intempestivo. Entonces lo que se dijo es que se reconozcan todos los derechos, 13º, 14º, vacaciones, inclusive el desahucio, pero que ya no se le considere dentro de los 3 primeros años despido intempestivo, porque también hay que reconocer que el emprendedor, indistinto en qué emprenda, está arriesgando su capital, su patrimonio, está endeudándose, y está endeudándose a unas tasas altas de interés. Bueno, pero me está hablando de la reforma del 15 de mayo, finalmente esa reforma no fue enviada a la Asamblea. Pero esa propuesta nunca fue enviada a la Asamblea. Esa tiene que ser, se suma a lo que está ahora. O sea, sigue todavía siendo parte de los acuerdos. La redistribución de las 40 horas, y ahora lo que pasó es que una de cal y una de arena, no es que estábamos tampoco muy de acuerdo, pero sin embargo, en una evaluación amplia, estuvimos revisando, y el tema de la jubilación patronal. La jubilación patronal es un derecho de los trabajadores, al cual se acogen a partir, luego de 25 años de trabajar para una sola empresa, para un solo empleador. Sin embargo, la realidad y la dinámica laboral actual, y las cifras del ministerio lo demuestran, es que el trabajador rota de empleos cada 5 o 6 años. Entonces era un derecho al cual estaban accediendo entre el 3 y 5% de los trabajadores, porque no llegaban a completar ni los 20 años. Podrán decirme que había empresas que liquidaban al año 19, pero ok, ¿qué pasa con el año 10? ¿Qué pasa con el 9? ¿Qué pasa con el 8? Igual la gente está rotando. Entonces no hablamos de solamente el año 19 y 20. Entonces la propuesta fue crear un fondo, y en estos días estaremos debatiendo técnicamente qué porcentaje será, o qué porcentaje será el propuesto. El presidente ya anunció uno, pero que un fondo en el cual, indistinto el número de empleadores, el trabajador tenga este fondo de ahorro obligatorio, porque realmente no va a ser voluntario, va a ser un fondo que se va creando en una cuenta individual, sea esta a través del BIES o sea esta a través de una administradora de fondos privados. ¿Para qué? Para eso no estaba el fondo de reserva, que era, digamos, el ahorro que manejaba el trabajador. Ese fondo y ese concepto me encanta, porque esos son los términos que deberíamos aplicar de mejor manera. El fondo de reserva, el gobierno pasado lo cambió de fondo de reserva a fondo de gasto corriente. Pero era voluntario de cada empleado. Si yo quería, acumulaba. Si yo quería, lo recibía cada mes. Así es voluntario de cada empleado, pero ese fondo de reserva, ese fondo que debería ser fondo de reserva, dejó de serlo. Y había el economista que hacía referencia a que la gente iba a coger esa plata, iba a ahorrar, iba a ponerlo. Pero eso está bien para el discurso, eso está bien para la teoría o para el escritorio, pero eso no sucedió nunca en la vida real. Por eso digo, el fondo de reserva actualmente es un fondo de
gasto corriente y liquidez. Lo mismo que pasó con el décimo también, ¿no? Los décimos... Había bueno, gente que lo mensualizaba, otros que los décimos eran derechos adquiridos y por eso se han sostenido los décimos y hay que registrarlos en los pagos mensuales. Pero el poder tener estos 4 acuerdos importantes, más algo que es curioso, la ley ecuatoriana usualmente lanzamos una ley. Hay el caso del Código de Ambiente, a mí, código absolutamente persecutorio, por cierto, con unas sanciones espantosas. Pero el Código de Ambiente, recién salió el reglamento del código hace un par de meses atrás, y ya antes de que tener el reglamento ya se hablaba de la necesidad de reformas al código. Hemos planteado que en 3 años hemos puesto un plazo para poder evaluar las medidas laborales. La realidad es que necesitamos destrabar la economía. No es un tema de que la reforma laboral va a solucionar los problemas del país. La eliminación del anticipo de impuesto a la renta o lo que debería eliminarse el impuesto a la salida de divisas. Tenemos un problema de sobretramitología y el alcalde la semana pasada, el alcalde de Quito nos decía, ayúdenme a eliminar trámites. Lamentablemente teníamos un consejo de competitividad la semana subsiguiente y el consejo se suspendió. Habrá que ver cómo retomamos ese consejo desde lo privado para presionar y poder sí plantear destrabar trámites. Entonces, cuando revisamos lo que le hace falta a la economía del Ecuador es liberar un poco la economía. ¿Pero qué tanto liberar la economía? Que tampoco el Estado puede perder su papel, ¿no? ¿Qué papel? El papel de regulación. ¿De ente regulador? El de regulador, claro. Estoy de acuerdo. Generar controles, estoy de acuerdo y creo que es lo correcto. Pero el papel de sobreregulador y de interventor, porque interviene y se mete en todo lo que avanza, ya no genera confianza, ya no genera inversión. Por el contrario, lo que está generando es desinversión. Y no porque el ecuatoriano no quiera al país. El ecuatoriano quiere trabajar. Y las migraciones que se vieron, no solamente en el momento de la dolarización. El Ecuador es un país que tiene migrantes de hace más de 30 años. Los empresarios están dispuestos a jugársela. Los digamos, empresarios... aprender de los errores del pasado que también los han cometido y jugársela en este momento, Rodrigo. Yo creo que hay un grupo de empresarios que quiere jugársela y voy a hablar de un grupo de medianos empresarios que no dejamos de jugárnosla a todos los días. Entendiendo que los derechos laborales no son regresivos y que son irrenunciables. Nadie quiere regresar en derechos. El Ecuador, con respecto al tema más polémico, es que los derechos de las 40 horas nos van a hacer trabajar ni sé cuánto sin horas extras. Las horas extras al día de hoy están consideradas a partir de la hora 41. ¿Qué se plantea la reforma? Que sea hora extra a partir de la hora 41, respetando la jornada laboral de 40 horas, siendo la jornada laboral más corta de América. El resto de países trabaja 44 y 48 horas. Teniendo el salario más alto de América. Entonces, no solamente estamos con el menor número de horas y el mayor número de dólares por hora, sino que lo que necesitamos es poder redistribuir. Inclusive, si hay gente, y me imagino que Alberto hacía referencia a que en la reforma del año 2016 se permitía trabajar hasta 10 horas, 4 días a la semana, pues si hay empresas que trabajan los 365 días del año, como el aparato productivo en el planeta así lo exige, y me imagino que esta radio también trabaja, curiosamente, los 7 días, tienen programación todos los días del año, no es que la radio cierra el sábado, el domingo, no cierran. Poder decir, ok, de lunes a viernes del primer día al cuarto día se trabaja 10 horas y estos otros días hay otro turno, otro grupo humano que trabaja estas otras 30 horas. Entonces lo que hacemos es damos dinamismo a la economía, no solamente en base a lo que decían los libros de la primera mitad del siglo XX, sino nos apuntamos a la segunda mitad del siglo XXI. ¿Y qué es lo recomendable en estos momentos? momentos? Les hago una pregunta. Si hace 10 años, no es mucho 10 años atrás, hacíamos la referencia y en frente a un micrófono donde ni siquiera teníamos, ni soñábamos en cámaras todavía, hablábamos de community manager. ¿Alguien sabía de qué se estaba hablando?
Probablemente nadie. Y si para el agro hablábamos de operadores de drones para fumigar, ni sospechábamos a qué se refería. Son realidades actuales. Realidades actuales que en este momento yo apuntaría a ver qué nos vienen y qué nuevos labores nos vienen de aquí a 5 años. No nos vayamos a 10, que es mucho. De aquí a 5 años, ¿cuáles nuevos oficios van a aparecer? ¿Qué se requiere? Entender que la dinámica laboral se fundamenta en un precepto que no ha cambiado en la historia. ¿Qué es cuál? Que es el acuerdo entre trabajador y empleador, en donde el Estado regula. Y ese pero acuerdo cuando debe el ser Estado estable. interviene, ese ¿O no? acuerdo, Porque acuerdo hubo debe ser... un analista que dijo que la excesiva estabilidad laboral es un concepto nocivo, que es A ver, mala. la estabilidad laboral, y esto de aquí no soy economista, no sé si es nociva la excesiva estabilidad, pero sí estoy convencido que la estabilidad laboral se la gana el trabajador. Yo estoy de acuerdo en eso, pero en cambio, Porque a ver, el la mal estabilidad laboral a uno le da seguridad, pues, te endeudas, le da te compras certezas, uno para se comprarte endeuda, una casa, porque sabe Completamente que de a fin- acuerdo, claro, completamente de acuerdo. a fin de Y mes uno quienes- ya sabe que va a coger su sueldo y sabe que va a y- tener para pagar el hipotecario, el quirografario, la tarjeta. Y quienes no tenemos estabilidad laboral porque somos o autónomos Quienes o, no o tenemos, somos así es. empleadores, simplemente tenemos que ver cómo nos ganamos el día a día y cómo, si tenemos un trabajo el día de mañana y somos estables, somos absolutamente responsables protegiendo ese trabajo, porque también hay de los otros. Así como hay empleadores que no necesariamente califican como ejemplos, también hay trabajadores que a partir del día 92, luego de la ley de injusticia laboral del 15, lo que están esperando es hacer unos días extras para garantizarse su despido intempestivo y la eficiencia productiva de lo que fueron los 3 meses de prueba cae considerablemente y lo que están es buscando cómo me despiden. Rodrigo. Y los contratos colectivos se han derivado ya no en cómo sostener el empleo y mejorar la productividad de la empresa, sino en ver cómo tengo una prebenda más grande en el caso del despido intempestivo o buscar el despido ineficaz. Pero me parece a mí que eso es Y ya nos vamos terminando. generar esos estigmas y esos prejuicios. Me parece que tampoco es que la generalidad de los trabajadores busquen eso. O sea, creo que la mayoría lo que busca es trabajar bien, producir, Así ser un es. trabajador estable, que su compañía, su empresa, su organización funcione. No creo que la mayoría entren a cumplir los récords y a esperar a que me voten. Completamente de acuerdo. Sí, de porque igual manera... es como el discurso de creer que todo funcionario del sector público es un vago, que el burócrata es ineficiente. Alexis, es que eso por ahí va. Así como Pero no es todo que con lo trabajador que del usted sector no- público es ineficiente, así como no todo trabajador está buscando el despido intempestivo, tampoco todo empresario es precarizador, pues. Es al revés. Los empresarios metemos el billete, arriesgamos y buscamos contratar gente para crecer en el negocio, no para estancarnos y morir. Es al revés. El empresario es el que arriesga. Entonces también démosle ciertas certezas a quien está poniendo el capital, a quien está arriesgando, porque los derechos de los trabajadores funcionan y el concepto de trabajador funciona cuando hay empleador. Caso contrario, seamos todos autónomos y listo. Rodrigo, 2 cosas finales, se me terminó el tiempo en 2 minutos para cerrar esta entrevista. La primera, ¿la reforma laboral está lista o no todavía? Está en un 90% avanzada, tenemos un proyecto de ley económica urgente en ciernes ahorita, sobre el cual hay un sinnúmero de observaciones, algún momento ya la Algún momento lo analizaremos, conversaremos. pero la reforma tiene que pasar esto y debería entrar, y así ha sido el compromiso con gobierno central, que la reforma vaya como económica urgente. El país requiere de manera urgente destrabar 3 de los principales problemas de la economía, sobre rigidez laboral, sobre problemas de tributación. Requerimos urgentemente bajar la tramitología y definitivamente bajar el costo del dinero. Correcto. Que sería el cuarto. Y lo Los ulti- 3 primeros indispensables. Y lo último, diciembre está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál va a ser la posición del sector empleador respecto de la fijación del salario básico unificado para 2020?
Tengo bigote, tengo barbita, pero no está tan larga para hacer el Nostradamus. Pero tener ya una posición viendo el comportamiento de la sumado economía, eso ¿no? a este bono de $20 que el presidente dijo. Ese bono, a ver, cuente eso. Ese bono salió en función del retiro de los subsidios. Ajá. Ese bono queda absolutamente insubsistente y de hecho el mismo gobierno ya no lo ha vuelto a mencionar, ya que se retiró el decreto 883. Pero eso también lo había dicho el gobierno sin conversarlo con el sector empresarial. Ese bono debería focalizarse. Deberíamos retomar la focalización de subsidios y ver quiénes lo necesitan y a ellos darles una mano y de manera temporal y decir, ok, señores, vamos a focalizar los subsidios por los próximos 5 años con una desgravación del 20% y de aquí a 5 años los combustibles serán totalmente libres. Y cuando hablo de totalmente libres, hablo también de eliminar este intermediario que existe, controlador, regulador, que se llama Estado, porque en este momento importar combustibles requiere de la participación de Petro. Entonces, cuando hablamos de liberar combustibles, tenemos que eliminar ese intermediario también. No me contestó el tema del salario, todavía no. El salario no hemos comenzado a debatirlo, lo estaremos debatiendo a nivel del Consejo en los próximos días, pero también la reforma tributaria y la reforma laboral definirán y creemos que sí, el salario deberá ser medido técnicamente y lo que ya hemos planteado es que se retomen la realidad de las comisiones sectoriales donde el diferencial individual por comisión tenga que ver directamente con la realidad sectorial y no seguir trabajando como ha pasado en los últimos años en el cual hay un tema generalizado que no ayuda a la economía. Correcto. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, muy amable. Él es presidente de la Cámara de Agricultura, representa al sector empresarial, además, en el Consejo Nacional de Salarios. Al volver, Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, 8 de la mañana con 6 minutos.